Hola a todos hermanos, bendiciones. En el nombre de nuestro Señor Jesús y de Santa María siempre Virgen, vamos a empezar con una oración, ¿no? Como he estado empezando mis últimos videos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santa María siempre Virgen, Madre del verdadero y único Dios, te pedimos que ruegues al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros y nos ilumine, sobre mí en particular para que me dé entendimiento, elocuencia, sabiduría, sobre las personas que van a escuchar este video, para que les abra el corazón y el entendimiento también. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, en este día les voy a comentar una de las parábolas del Señor, la parábola del sembrador. Pero no les voy a comentar toda la palabra, solamente una parte en específico. Bueno, voy a leerles Mateo capítulo 13, versículos del 5 al 6 y los versículos del 20 al 21. Mil perdones. Bueno, empezamos. Versículo 5. Todas cayeron en pedregal, donde no tenían mucha raíz, y brotaron enseguida, por no tener hondura de tierra. Pero en cuanto salió el sol, se agotaron, y por no tener raíz, se secaron. Versículos 20 y 21. El que fue sembrado de pedregal es el que oye la palabra de Dios. Ojo, es el que oye la palabra de Dios. Y de momento la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz en sí mismo, por ser inconstante, sucumbe enseguida. Repito esta parte. Por ser inconstante, sucumbe enseguida. Repito esta parte. Por ser inconstante, sucumbe enseguida. Nuevamente, una última vez. Por ser inconstante, sucumbe enseguida. En cuanto se presenta una tribulación o persecución, de nuevo repito, en cuanto se presenta una tribulación o persecución, una última vez, en cuanto se presenta una tribulación o una persecución por causa de la palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como ustedes saben, no es noticia, ¿no? La Iglesia Católica siempre es perseguida, calumniada, ¿no? Por muchas cosas, ¿no? Pero hay, como lo dice Jesús, ¿no? En esta parábola, ¿no? En la cual solamente he leído esa parte. Bueno, ustedes ya se imaginarán qué es lo que voy a hablar, ¿no? Hay muchos tipos de tierra, por decirlo así, ¿no? Está el borde del camino, en la cual vienen los pájaros y se llevan las semillas. Está el pedregal, en donde la raíz no tiene mucha hondura, sale el sol y se seca, que es la que les voy a comentar. Está la que cae entre espinos, ¿no? Que al crecer secan la semilla y no da fruto. Mejor dicho, la ahogan, y no da fruto. Y la que cae en buena tierra, que da mucho fruto, 100, 1000, cientos de miles. Pero la que cae en pedregal, ¿no? Representa a un tipo de personas que, como dice ahí la explicación que les leí en el versículo 20 y 21, representan a las personas que reciben el mensaje, la palabra de Dios, el mensaje de la Iglesia Católica, que es el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Que es el mensaje de Dios. Lo reciben con alegría, pero viene una persecución, viene una prueba, viene una tribulación, ¿no? Y sucumben. ¿Por qué? No, porque a pesar de que lo reciben con alegría, la fe,
la palabra no ha llegado hasta el fondo de su corazón. Muchos católicos se van siempre que hay una tribulación o alguna difamación contra el Papa, alguna mentira inventada contra el Papa, contra la Iglesia Católica, que si hubo sacerdotes que cometieron tal crimen y un montón de cosas más, ¿no? Hay un sector de los católicos que, entre comillas, se arrepiente de pertenecer al catolicismo, ¿no? O en todo caso viene uno y los engaña, enviado por el diablo, ¿no? Que son las sectas protestantes. No los voy a llamar cristianos porque no lo son, ¿correcto? Les voy a llamar sectas protestantes porque eso es lo que son. Viene uno de ellos enviado por el diablo, sin que él lo sepa, ¿no? Porque ellos sienten que son enviados por Dios, pero no es así, ¿no? Y le quita esa semilla, ¿no? Por no tener conocimiento, por ser débil de corazón, porque dice, mira que la Iglesia Católica no hay cuántos males ha hecho, y de ahí principalmente agarran a su presa estas personas. Y así uno siempre una parte, cada vez que ocurre una cosa así, una parte de la Iglesia Católica sucumbe, ¿no? En todos esos sentidos, en lo que es en los países donde se persigue a los cristianos, cuando hay algún sacerdote o obispo que comete algún crimen, cuando sacan alguna mentira del Papa, de algún obispo, o de algún sacerdote, o de algún diácono, o incluso de algún catequista, o de algún laico no devoto, y qué sé yo, ¿no? Muchas cosas más, difamaciones, calumnias, como la que están cometiendo contra el Papa en ese momento, ¿no? Que te hacen dudar, ¿no? Que te hacen decirte, o sea, en verdad, o sea, vale estar en la Iglesia Católica, en verdad, o en el caso del Papa Francisco, con las calumnias que ha estado pasando en este mes, ¿no? Que ya va a terminar. O sea, ¿en verdad vale la pena que ese hombre sea el Papa? No puede ser el Papa, ¿no? O la Iglesia Católica no puede ser la Iglesia verdadera porque hace tal o cual cosa, ¿no? Si tú piensas así, hermano, es porque tu semilla, porque tu tierra es un pedregal, porque la fe que tú sientes, porque no es lo suficientemente fuerte, porque la palabra que el Señor mandó a tu corazón no encontró tierra buena, no encontró donde hundir sus raíces. Y la prueba está, hermano, en que vienen estas tribulaciones y no le das el derecho a la Iglesia Católica o al Papa, ¿no? O a algún sacerdote de darle el beneficio de la duda. No le das al Papa, a la Iglesia Católica o a algún sacerdote de tu tiempo para que tú investigues si es que tal cosa o cuál problema es cierto, ¿no? Y no luchas por ende, no luchas contra esa persecución, porque a la larga es una persecución, ¿no? Ponte a pensar, hermano. Obviamente hablo especialmente de lo que pasó el Papa todo este mes. Bueno, ya este es uno de los... espero ya no hacer más videos al respecto. Obviamente depende de la situación. No le das al Papa de tu tiempo para, como te dije hace un momento, para averiguar si esto que supuestamente dijo es verdad o no. Bueno, ya sabemos que no es verdad, ¿no? Porque sí hubo católicos que, en lugar de creer que estas palabras sí, que el Papa dijo tal cosa, que no puede ser, nos tomamos la molestia de investigar.
¿qué descubrimos? Que la traducción al español fue errada, que el video fue muy editado, que el creador del documental, Francisco, ¿no? Es gay. Y a pesar de que se han descubierto muchas pruebas gay, y a pesar que prácticamente el video donde el Papa habla el video donde está completo lo que dijo el Papa en esta entrevista, ¿no? O sea, la entrevista está completa, todo lo que dice, todo lo que ha dicho el Papa en esa entrevista, en este momento está corriendo por internet. Y aún así, hay personas que se atreven a decir, no, que el Vaticano, sino que el Vaticano tiene que dar una explicación, el Papa tiene que salir a dar una explicación al respecto, si para en verdad si ese que ha dicho. Pues no, hermanos, o sea, si tú piensas así, estás equivocado completamente. Si tú piensas que debes de creerle a una cadena de noticias, así sea católica, que despotrica contra el Papa, que dice una cosa mala del Papa, y prefieres creerle a esa cadena que al Papa, que a la Santa Sede, y que encima no le das o sea, le crees al 100% esta cadena sin tomarte la molestia de investigar para ver si esta cadena se equivoca en decir lo que dice, estás mal, hermano. Estás muy mal. Porque así no es como se comporta un cristiano. Muchos nos dirán, sí, que por ahí escuché a un hermano, entre comillas, católico, ¿no? Bueno, mejor dicho, comentó en mis videos, ¿no? Tuve un pequeño debate con él en un chat, ¿no? Le daba más el beneficio de la duda a Así Prensa que al Papa. No, pero es que ya está, ahí está, lo dijo, o sea, no es mentira, y ponía como excusa que Así Prensa, ¿cómo es esto? Que Así Prensa era una de las cadenas oficiales del Vaticano. ¿Y a mí qué me importa? Entonces, si tú piensas todo esto, estás mal, hermano. Porque así como a ti te gustaría que, por ejemplo, viene uno y dice una mentira en contra tuya, o transgiversa palabras que tú dices y las extiende, ¿no? Y esa persona, entre comillas, es confiable, ¿no? Tú tienes el derecho de que otras personas investiguen bien si es que esa persona que está diciendo eso está equivocada, o la mentira es o lo dice adrede esas mentiras, o es consciente que está diciendo una mentira, pero aún así lo dice para dañar tu imagen. Y ese es el beneficio que tú, hermano, al pensar de ese modo, al seguir pidiéndole cuentas, al seguir pidiéndole una explicación a la Santa Sede, al Papa, ¿quién eres tú? Nosotros no somos nadie para pedirle una explicación al Papa. Si tú piensas así, hermano, estás mal. Abre los ojos. Decídete, hermano. ¿Por qué sucumbes? ¿Por qué tienes poca fe? ¿Por qué eres como Pedro cuando el Señor lo hizo caminar sobre las aguas? Vino una leve brisa que movió las aguas del lago, del mar de Galilea, y se empezó a hundir. Y le dijo, Señor, sálvame. Cristo lo levantó de la... Bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? Cristo lo tomó de la mano, lo levantó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y yo te pregunto a ti, ¿por qué dudas? Católico de poca fe. O sea, si así te pones a dudar,
cuando ya está comprobado de que fue una mentira, de que fue posiblemente algo armado para dañar la imagen del Papa, está corriendo en internet el bendito video, donde dice exactamente lo que el Papa dijo. Lo que el Papa quiso decir, mejor dicho, perdón. Ahí está completo el video, toda la entrevista. No solamente una parte editada, porque se sabe que ese canal secular que extendió toda esta mentira y que luego agarró así prensa y la extendió entre la Iglesia Católica, como si fuera cierta, se descubrió que ese video que salió en este mes es editado. Y a los 2 días nada más hubo católicos que se tomaron la molestia de buscar ese video y sacarlo ya más extendido en su totalidad. Y cuando tú ves ese video, se entiende por completo y con más claridad lo que el Papa en realidad quiso decir. Entonces, hermanos, te exhorto, católico de poca fe, dale el beneficio de la duda al Papa, porque a ti te gustaría que a ti te den el beneficio de la duda. Tómate la molestia de investigar que ese video en donde dice el Papa que está a favor del matrimonio civil entre homosexuales es falso. Entiéndelo. Porque a ti te gustaría que investiguen si esa calumnia que están diciendo contra ti es verdad o es mentira. Porque a ti te gustaría que cuando ya las cosas estén aclaradas, no venga uno y te diga, ¿sabes qué? Tienes que darme una explicación, que si es verdad o no es verdad. Así como tú no tienes que darle explicaciones a nadie, hermano. Cuando te pasa un momento muy difícil, la Santa Sede no tiene que darle explicaciones a nadie porque ya todo está claro. Cuando ya todo está claro, ya todo está claro. Así lo diga así prensa, así lo diga Vatican News, así lo diga el mismo Rome Reports, así lo digan todos los canales de YouTube católicos que surja una mentira y se lo crea. Incluso yo de repente por ahí salga de repente una calumnia aún mejor armada contra el Papa y yo mismo me lo salga creyendo, desacreditando al Papa. No me creas, investiga si es verdad. Yo te pido eso, hermano, y no solamente hazlo con el Papa, hazlo con todos los hermanos, con quien sea, así sea ateo, así sea evangélico. Si tú escuchas una cosa mala de alguien, primero entérate si es verdad o no. Porque si tú te pones a hablar, a juzgar a una persona sin investigar primero si es que lo malo que dicen de ella es verdad o no, entonces estás juzgando mal, hermano. Y Cristo no nos enseñó a juzgar, hermano. Cristo nos enseñó a juzgar bien. No nos dijo, no juzguen, no, eso no nos dijo. Eso es un invento de hombres. El Señor nos enseñó a juzgar, pero a juzgar bien. Está en la palabra, Dios mío. Tengan en cuenta eso, hermanos, ¿sí? Denle el beneficio de la duda al Papa, así como a ti te gustaría que te den el beneficio de la duda a ti. Si te ha gustado este video, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal, por favor. Bendiciones a todos. Viva Cristo Rey, viva la Santísima Virgen María, viva la Santa Iglesia Católica, viva el Papa Francisco, vicario de Cristo.